¿Alguna vez te has preguntado qué harías si tu mundo se desmoronara en un instante? Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la verdad siempre sale a la luz? Un teléfono silencioso sobre la encimera de mármol de una cocina puede guardar las semillas de la angustia, la traición y revelaciones sorprendentes. En un tranquilo barrio de las afueras de Madrid, Sofía Ruiz, una arquitecta prometedora de 32 años, descubrió el teléfono de su marido vibrando toda la mañana. Diego Castillo, un empresario inmobiliario hecho a sí mismo, admirado por su agudeza para los negocios, lo había olvidado en su apuro. En el momento en que Sofía miró la pantalla, su mundo se fracturó. Las palabras de un contacto desconocido le provocaron náuseas y furia. Él era suyo. Sin embargo, esos mensajes hablaban de secretos, pasión y promesas. Al instante, Sofía sintió a su bebé aún no nacido moverse, como si sintiera su agitación. Así comenzó su plan silencioso, listo para desentrañar un imperio construido sobre mentiras. La luz del sol se derramaba por las altas ventanas de la lujosa casa de Diego y Sofía. Los suelos de porcelana blanca reflejaban los rayos de la mañana, creando un brillo suave que llenaba cada rincón de su espaciosa sala de estar. Sofía, embarazada de 6 meses de su primer hijo, se había levantado temprano para seguir con su rutina diaria de yoga. La doctora le había recomendado estiramientos suaves para aliviar los dolores de espalda, y ella encontraba consuelo en la respiración rítmica que momentáneamente silenciaba sus preocupaciones. Diego, su marido de 3 años, estaba en el vestíbulo hurgando en su maletín de diseño. Vestido con un impecable traje gris carbón que acentuaba su figura esbelta y atlética, parecía en todos los sentidos el exitoso empresario que era. Aunque su casa era un testimonio de la formidable riqueza de Diego, él a menudo le recordaba a Sofía que había empezado desde orígenes humildes. Había construido un negocio de inversión inmobiliaria, viajando por América Latina y Europa para asegurar contratos lucrativos que multiplicaban su fortuna año tras año. Esa mañana en particular, Diego estaba notablemente agitado. Se avecinaba una reunión de negocios y parecía preocupado, lanzando papeles de un lado a otro apresuradamente. En los últimos meses, Sofía había notado un cambio en su comportamiento. A menudo estaba distraído, se enojaba rápidamente y desaparecía en misteriosas llamadas telefónicas cada vez que sonaba su móvil. Su corazón se encogía cada vez que la duda cruzaba por su mente. Él siempre había sido cariñoso, siempre la había apoyado, pero algo intangible se sentía extraño. Después de besar apresuradamente a Sofía en la frente, Diego salió corriendo por la puerta, casi chocando con su ama de llaves, Carmen Ramírez, que acababa de llegar. Sofía lo siguió para despedirse. Logró gritar: «No olvides tu teléfono, Diego», pero en su frenesí apenas la escuchó. Se apresuró a subir a su reluciente Tesla negro, dejando su teléfono boca abajo en la mesa de la cocina. Sofía al principio no le dio importancia al momento. Al darse la vuelta para entrar, se detuvo. El teléfono, elegante y caro, yacía allí como si la llamara. 1.000.000 de preguntas le pasaron por la cabeza. Nunca había tenido motivos para dudar de él hasta hacía poco. Decidió ordenar antes de armarse de valor para cogerlo. Lo último que quería era parecer paranoica o controladora, pero la curiosidad la carcomía. Carmen, sintiendo el malestar de Sofía, le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «Señora,
Es bueno sentarse un poco. También tiene que pensar en su bebé. Sofía se frotó el vientre, un gesto inconsciente que hacía cuando estaba ansiosa. Agradeció a Carmen e intentó apartar la molesta sospecha, pero su estómago se revolvía con un miedo innombrable. Cuando el teléfono vibró por tercera vez en 5 minutos, Sofía sintió una inminente sensación de fatalidad que ya no le permitía ignorarlo. Se acercó al teléfono con cautela, como si fuera una serpiente enroscada lista para atacar. Vibró una vez más, revelando una vista previa de un mensaje de texto. Antes de que su mente registrara por completo lo que estaba haciendo, desbloqueó el dispositivo. Nunca en 1.000.000 de años podría haber imaginado cómo un descuido matutino de Diego, al olvidar su teléfono, desataría una serie de desengaños y alianzas que cambiarían su vida para siempre. Las manos de Sofía temblaban mientras el teléfono se desbloqueaba. Aunque Diego nunca le había prohibido explícitamente usar su teléfono, era un entendimiento tácito en su relación que cada uno respetaba la privacidad del otro. Pero la brusquedad del comportamiento reciente de Diego y las repetidas alertas de mensajes obligaron a Sofía a dejar la precaución a un lado. La pantalla mostraba una serie de llamadas perdidas y mensajes de texto. En la parte superior había un contacto desconocido etiquetado con solo un emoji de corazón. El pulso de Sofía se aceleró y lo tocó. Lo que vio a continuación la dejó sin aliento. Ya te extraño. La noche fue inolvidable. Seguimos en pie para la próxima semana en el restaurante El Capricho en Sevilla. Buenos días, guapo. Pensando en ti. Una descarga eléctrica recorrió todo el ser de Sofía. La sangre se le fue de la cara y tuvo que apoyarse en la encimera. Por un momento, contempló la posibilidad de que fuera algún tipo de spam o esquema de marketing. Pero el contexto de los mensajes y su tono lo hacían imposible. Eran íntimos, personales, rebosantes de afecto. Sus peores miedos comenzaron a cristalizarse. Una amante. Alguien con quien Diego estaba saliendo en secreto. Su mente se lanzó a través de recuerdos, buscando un momento o lugar que pudiera haber insinuado una aventura. Los recientes viajes de Diego por envíos internacionales. Las noches tarde en la oficina, encerrado bajo capas de plazos estrictos. El olor ocasional a perfume que no era el suyo en los cuellos de sus camisas. Incidentes que él había descartado como contacto incidental en reuniones sociales. Sintiéndose náuseas, Sofía cerró los ojos. Su estómago se revolvía con un cóctel de pavor y desamor. El bebé dio una patada suave, como si sintiera la agitación que recorría su cuerpo. Se pasó la mano por el vientre protectoramente, las lágrimas amenazando con derramarse. Aún así, una parte de ella se aferraba a la esperanza de que esto pudiera ser un malentendido. Con temblorosa determinación, se desplazó más. El hilo de la conversación estaba lleno de bromas coquetas, planes de citas y un sinfín de fotos, algunas de Diego, otras de la otra mujer, una morena llamativa con un gusto caro en la ropa. Fotos de hoteles boutique, cenas suntuosas, incluso viajes de fin de semana. Sofía reconoció el horizonte en el fondo de una toma. Barcelona. Diego había afirmado estar en Bilbao ese fin de semana en particular para una conferencia rápida. Un nuevo punzada de traición se apretó en su pecho. El nombre de la mujer apareció en uno de los mensajes anteriores. Isabela. Ese nombre resonó en la mente de Sofía como una campana discordante que anunciaba el colapso de su mundo. Sintió furia y desamor, lidiando con cómo confrontar a Diego, qué hacer a continuación. Pero la confrontación sería impulsiva
Y Sofía no era impulsiva por naturaleza. Era calculadora, paciente, una habilidad que había aprendido creciendo en una familia donde el dinero era escaso, pero la resiliencia abundaba. Secándose las lágrimas, Sofía se dio cuenta de que tenía que pensar en su hijo por nacer y en la vida que estaba construyendo, o creía estar construyendo, con Diego. No podía dejar que su traición la destruyera. Tenía que ser estratégica, silenciosa. Tenía que hacer un plan. El shock inicial dio paso a una claridad fría y metódica. Sofía había sido criada por su abuela, Elena García, una mujer formidable que le enseñó que la supervivencia no se trataba de fuerza bruta, sino de astucia y determinación. El primer instinto de Sofía fue lanzar el teléfono al otro lado de la habitación con ira, pero contuvo la mano. Este no era el momento para la imprudencia. Aún temblando, leyó metódicamente cada mensaje de texto que pudo encontrar. Algunos mensajes databan de meses atrás, lo que indicaba que la aventura de Diego había estado en curso durante bastante tiempo. La ira se encendió en Sofía, no solo contra Diego, sino contra sí misma, por no haber notado las señales antes. Estaba decidida a no dejar que sus emociones controlaran su siguiente movimiento. Tomó capturas de pantalla de cada mensaje incriminatorio, enviándolos a su propio teléfono. Luego volvió a colocar el teléfono de Diego en la mesa, exactamente como lo había encontrado, asegurándose de borrar cualquier rastro de su fisgoneo. A continuación, abrió la caja fuerte en la oficina de Diego. Tenía una llave que Diego le había dado cuando se mudaron a la casa, insistiendo en que no tenía nada que ocultar. Dentro, encontró montones de documentos importantes, escrituras de propiedades en Marbella, un ático en Valencia y un condominio de lujo en Ibiza. También había certificados de acciones de su empresa, Castillo Global Inversiones, y una póliza de seguro de vida con Sofía como beneficiaria principal. Mientras revisaba los documentos, Sofía se dio cuenta de la magnitud del imperio de Diego. Gran parte de él llevaba su nombre, ya sea como copropietaria o beneficiaria. Si Diego pensaba que ella era una espectadora pasiva en su matrimonio, había pasado por alto lo entrelazado que estaba su estatus legal dentro de sus posesiones. Un plan comenzó a cristalizarse. Si Diego era capaz de traicionarla ahora, mientras estaba embarazada, ¿quién sabía qué más estaba ocultando? Quizás cuentas ocultas o nuevas propiedades aún no registradas en la caja fuerte. Recordó historias que había escuchado de su amiga, Laura Morales, quien había sufrido un divorcio complicado de su marido, CEO. Laura descubrió demasiado tarde que había sido excluida de los activos porque su marido estableció empresas ficticias y desvió dinero. Sofía se negó a enfrentar un destino similar. Tomó fotos de los documentos más críticos, asegurándose de tener evidencia de todo. El niño en su vientre dependía de su capacidad para protegerlos. Después de devolver cuidadosamente cada documento, cerró la caja fuerte y devolvió la llave a su cajón oculto. Con el corazón latiéndole, regresó a la sala de estar. Su teléfono se sentía pesado en su bolsillo, cargado con los mensajes de texto incriminatorios de Diego. Susurró para sí misma: «No dejaré que se salga con la suya, no sin consecuencias». La supervivencia exigía secreto. No lo confrontaría esa tarde, ni siquiera al día siguiente. Sofía quería que Diego permaneciera ajeno, que continuara subestimándola. Y así, con la astucia que su abuela le había inculcado,
Sofía trazó su plan silencioso. Descubrir cada mentira, prepararse para cada contingencia y atacar solo cuando fuera el momento adecuado. A mediodía, el teléfono de Diego sonó repetidamente. Sofía lo ignoró. Finalmente, las llamadas disminuyeron, y ella supo que Diego probablemente se había dado cuenta de que le faltaba el teléfono. Efectivamente, sonó el teléfono fijo de la casa. Sofía lo cogió, dominando su voz. «Hola, cariño», dijo Diego, fingiendo ligereza. «Olvidé mi teléfono en casa. ¿Podrías hacerme un favor y traerlo a la oficina? Tengo algunos mensajes importantes que necesito revisar». Sofía logró un tono dulce y controlado. «Claro, cariño. Estaré allí en 1 hora. No te estreses». Cuando llegó a la oficina de Diego, en el centro de Madrid, un elegante rascacielos con el logotipo de Castillo Global Inversiones fue recibida por su asistente, Clara Bernal. Clara parecía nerviosa, mirando por encima del hombro de Sofía como si esperara que Diego apareciera en cualquier momento. Sofía le entregó el teléfono y sonrió cálidamente. «Lo necesitará cuanto antes», dijo. Mientras Clara le agradecía, Sofía notó una placa con el nombre en la puerta de una gran oficina al otro lado del pasillo. Isabela López, directora de Relaciones con Clientes Internacionales. Su corazón dio un vuelco. El mismo nombre de los mensajes de texto. La puerta estaba entreabierta, revelando un escritorio impecablemente organizado y una decoración moderna. Una rápida mirada al interior no mostró a ningún ocupante en ese momento. Sofía sintió un destello de ira intensa. Diego era lo suficientemente descarado como para tener una aventura con alguien que trabajaba directamente bajo su nariz, bajo la misma bandera corporativa de la que ella era, en parte, propietaria. La audacia le hizo hervir la sangre. Clara la notó mirando y pareció sentir la tensión. Con una sonrisa comprensiva, Clara habló en voz baja. «Isabela está fuera almorzando. Se ha unido a nosotros recientemente, muy experimentada, y bastante cercana al señor Castillo. Viajan mucho juntos a reuniones con clientes». Sofía forzó un asentimiento cortés, su mente dándole vueltas. Se dio cuenta de que la creación repentina de un puesto de directora de relaciones con clientes internacionales podría haber sido fácilmente una estratagema para que Diego viajara con Isabela bajo el pretexto de negocios. Explicaba los vuelos de fin de semana, las cenas exóticas, los mensajes de texto secretos. Cada pieza del rompecabezas encajaba. Decidida a no traicionar su conocimiento, Sofía se despidió cordialmente de Clara y se fue. Mientras esperaba el ascensor, notó fotos enmarcadas a lo largo del pasillo, instantáneas de Diego con socios internacionales. Apretones de manos después de firmar acuerdos y fotos grupales de retiros corporativos. En una fotografía tomada hace un par de meses en Lisboa, vio a Isabela de pie justo detrás de Diego. La proximidad en la foto, la forma en que la mano de Isabela casi tocaba el hombro de Diego, decía mucho. El corazón de Sofía se endureció. Recordó las palabras de su abuela. Cuando la traición ataque, mantén la cabeza alta y los ojos abiertos. La paciencia te servirá mejor que la furia. Repitió esas palabras como un mantra, tranquilizándose mientras entraba en el ascensor. Había confirmado la identidad de la amante a plena luz del día. Ahora era el momento de reunir más información discretamente, sigilosamente, y asegurarse de tener suficiente influencia para protegerse a sí misma y al bebé. Diego Castillo había hecho su movimiento. Sofía juró en silencio que su contraataque sería decisivo. De vuelta en casa,
Sofía se sintió asfixiada por la enormidad de lo que había descubierto. Necesitaba hablar con alguien en quien pudiera confiar. Su primer pensamiento fue Laura Morales, su amiga cercana que había sobrevivido a un matrimonio tumultuoso con un poderoso ejecutivo. El exmarido de Laura, Ricardo Fuentes, había utilizado todas las artimañas para estafarle la pensión alimenticia y la manutención de los hijos. Pero Laura, con su agudeza intelectual y su tranquila determinación, finalmente lo había superado en los tribunales. Sofía marcó el número de Laura. Cuando su amiga contestó, la calidez en su voz alivió la ansiedad de Sofía. «Laura, necesito tu ayuda», dijo Sofía, con la voz quebrada. Incapaz de contenerse, derramó los acontecimientos del día, los mensajes de Isabela, los documentos inmobiliarios, su sospecha de que Diego había estado ocultando algo más que una aventura. Laura escuchó atentamente, solo interrumpiendo para hacer preguntas aclaratorias. Finalmente, dijo: «Esto va a ser doloroso, Sofía, pero necesitas protegerte a ti misma y a tu hijo. No lo confrontes todavía. Reúne toda la evidencia que puedas, financiera, personal, cualquier cosa. Mantén tus emociones bajo control. No tendrás una segunda oportunidad». Sofía exhaló lentamente. «Estoy tan enojada, Laura. No puedo creer que me haga esto a mí, a nuestro hijo por nacer. Pero sí, tendré cuidado». Laura le ofreció un recurso, su propio abogado de divorcios, Javier Ruiz, especializado en casos de alto patrimonio. «Javier es discreto», dijo Laura. «Puede aconsejarte sobre tus opciones, cláusulas prematrimoniales, división de bienes, incluso cuestiones de custodia. Necesitas saber a qué te enfrentas». Aunque la idea de contactar a un abogado se sintió como una traición a sus votos matrimoniales, Sofía se dio cuenta de que Diego ya había roto esos votos al acostarse con Isabela. Agradeció a Laura y acordó reunirse con Javier en secreto. Esa noche, Sofía se armó de valor cuando Diego regresó a casa. Lo saludó con una sonrisa suave y fingió no notar su expresión tensa. Le pidió su teléfono tan pronto como entró por la puerta. Fingiendo indiferencia, Sofía se lo entregó, diciendo que lo encontró en la encimera de la cocina. Intentó leer su rostro, buscando culpa o vergüenza. Él solo logró una sonrisa débil y desganada. Luego desapareció en su estudio para responder a correos electrónicos urgentes. Mientras Diego se encerraba, Sofía ensayaba sus próximos movimientos. Se reuniría con Javier Ruiz, investigaría más a fondo las finanzas de Diego y permanecería exteriormente tranquila. Incluso si la desgarraba por dentro, tenía que mantener la fachada. Recordó cómo Diego una vez había afirmado valorar su inteligencia y astucia. Ese podría ser el único cumplido suyo que aún creía. Al día siguiente, mientras Diego estaba en la oficina, Sofía programó su cita con Javier Ruiz. Estaba decidida a ir a esa reunión armada con cada detalle. Dentro de su teléfono, guardaba un tesoro de capturas de pantalla, pruebas de la aventura de Diego, propiedades financieras y transacciones sospechosas. Paso a paso, Sofía estaba posicionando sus piezas en el tablero de ajedrez, preparándose para una confrontación que sacudiría su mundo hasta sus cimientos. Una semana transcurrió en una rutina tensa. Diego iba y venía a horas extrañas, salpicando a Sofía con excusas a medias sobre nuevas oportunidades de negocio. Sofía respondió con sonrisas ensayadas y suaves asentimientos, mientras ocultaba sus emociones. Durante ese tiempo, visitó la oficina de Javier Ruiz en la Avenida Diagonal.
El edificio se elevaba hacia el cielo, reflejando la riqueza y ambición de la ciudad. Javier, un abogado alto y de ojos agudos con un comportamiento tranquilo, dio la bienvenida a Sofía en una sala de conferencias privada. Laura Morales había allanado el camino, asegurando una discreción absoluta. «Señorita Xiomara Ruiz», dijo Javier con cortesía profesional. «Laura me ha contado un poco sobre su situación. Vamos a poner todo sobre la mesa para que pueda aconsejarla eficazmente». Durante la siguiente hora, Sofía relató meticulosamente la aventura, las finanzas sospechosas de Diego y las escrituras de propiedad que había visto en la caja fuerte. Entregó una unidad USB con capturas de pantalla de mensajes de texto y fotos, así como una lista de propiedades documentadas que conocía. Javier se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados. «¿Tiene un buen caso? ¿Y está segura de que no lo ha confrontado todavía?» Sofía negó con la cabeza. «He sido cuidadosa. Quiero que me subestime». «Eso podría ser sabio», asintió Javier. «En España, si Diego está dilapidando bienes matrimoniales o planea mover fondos al extranjero, necesitamos detectarlo antes de que suceda. La infidelidad, aunque no siempre es legalmente significativa para la división de bienes, puede influir en las negociaciones, especialmente si está vinculada a una mala conducta financiera». También enfatizó la importancia de un investigador privado. Reunir más pruebas sobre su aventura y sus finanzas ayudará, especialmente si sospecha que Diego está ocultando activos. Puedo recomendar a alguien muy discreto. Aunque la idea de contratar a un investigador se sintió surrealista, Sofía entendió la necesidad. Si Diego era tan audaz como temía, podría tener otras propiedades secretas, y quién sabía qué más era capaz de ocultar. Más tarde, en el silencio de su habitación, Sofía paseaba de un lado a otro, su mente llena de posibilidades. Sabía que Diego tenía conexiones en el extranjero. Viajaba con frecuencia a Asia y Europa. ¿Había abierto cuentas en el extranjero? ¿Era Isabela la única amante o solo la más reciente? Decidida a seguir el consejo de Javier, Sofía contactó a la investigadora privada recomendada, una mujer llamada Carmen Díaz, conocida por su meticuloso trabajo con clientes de alto perfil. Durante su breve llamada telefónica inicial, Carmen explicó cómo monitorearía discretamente los movimientos de Diego, compilaría datos financieros y rastrearía patrones. «Lo mantendremos confidencial», le aseguró a Sofía. «Mi trabajo es darte ventaja, no causar un escándalo». Sofía sintió un destello de alivio. Ya no estaba sola en esto. Había un equipo, un abogado, una investigadora y una amiga que la apoyaba y creía su historia. Se sintió momentáneamente culpable por lo clandestino de todo, pero se recordó a sí misma que Diego había forzado este camino con su propio engaño. Ahora, su objetivo era simple: reunir cada pieza de información incriminatoria y usarla cuando llegara el momento. Y cuando ese momento llegara, sería imparable. Sofía rápidamente comenzó a recibir actualizaciones de Carmen Díaz. La investigadora se movió con eficiencia calculada, mezclándose sin esfuerzo con el fondo cada vez que seguía a Diego a sus almuerzos de negocios, cenas nocturnas y conferencias de fin de semana. El primer gran descubrimiento de Carmen fue un patrón recurrente de Diego reuniéndose con Isabela en un hotel boutique en Marbella, El Sueño. Reservaban una suite bajo un alias, se registraban por separado y pasaban horas a puerta cerrada. Cada detalle que Carmen descubría se sentía como una nueva herida para Sofía. Sin embargo, ella siguió adelante,
decidida a transformar su angustia en el poder que necesitaba para asegurar su futuro y el de sus bebés. Carmen también alertó a Sofía sobre actividades bancarias sospechosas. Diego parecía estar canalizando dinero a una nueva cuenta bajo el nombre de CJI Holdings, presumiblemente un acrónimo para ocultar la propiedad. Los fondos goteaban en pequeños incrementos. Al principio, 10.000 euros, 20.000 euros. Pero las cantidades aumentaron con el tiempo. Al cotejar los registros de viaje, Carmen supuso que Diego también mantenía una caja de seguridad en Nueva York y posiblemente tenía vínculos con una institución financiera en Zúrich. Cada nueva pieza de datos apretaba el nudo alrededor de la elaborada farsa de Diego. Un día, Sofía recibió un mensaje de texto de Carmen. La vigilancia indica que Diego se dirige a Lisboa el próximo martes con Isabela. Tienen una reserva en el restaurante El Faro. Cabina privada, 8 p.m. Posiblemente se hospedarán en el Hotel Avenida. Las manos de Sofía temblaron al leer el mensaje. Recordó los mensajes de texto anteriores que había visto sobre Lisboa. Diego le había dicho que viajaba a Oporto por negocios. Ni siquiera se molestaba en mantener sus mentiras en orden. El resentimiento amenazó con abrumarla, pero se recordó a sí misma que los estallidos solo lo alertarían. Esa noche, Sofía se sentó frente a Diego en su gran comedor. Había preparado una comida sencilla, pollo asado, verduras frescas, pero su apetito había desaparecido. Diego, en cambio, parecía voraz, metiéndose la comida en la boca sin apenas levantar la vista. Hizo comentarios ociosos sobre un viaje rápido a Valencia para finalizar un contrato de envío. Sofía forzó una sonrisa. «¿Cuánto tiempo te irás?», preguntó dulcemente. «Solo 2 noches», respondió. «No debería ser tan malo. Me aseguraré de hacerte una videollamada», asintió ella, interpretando el papel de la esposa que lo apoya. Por dentro, se enfurecía por su descarada audacia. El bebé pateó, como si sintiera su agitación. Suavemente puso una mano en su vientre para calmarse a sí misma y al niño. Una vez que terminó la cena, Diego se excusó para atender llamadas urgentes, dejando a Sofía sola para recoger la mesa. Se movió por la cocina aturdida, su mente lidiando con 1000 escenarios para el futuro. En unos días, él estaría en Lisboa con su amante. Carmen probablemente obtendría más pruebas incriminatorias. Tal vez eso sería suficiente para cambiar el rumbo legalmente. Quizás podría congelar sus activos, solicitar el divorcio o incluso confrontarlo directamente. Pero el plan silencioso aún se mantenía. El momento de la confrontación estaba cerca, pero aún no. La paciencia era su aliada, las palabras de su abuela resonando cada vez más fuerte. A medida que se acercaba el viaje a Lisboa, Sofía encontraba cada vez más difícil mantener su fachada. Cada vez que Diego la besaba al despedirse o le ponía una mano en el vientre embarazado, tenía que luchar contra el impulso de apartarse. El sueño la eludía, dejándola exhausta y al borde del colapso emocional. Aún así, se mantuvo fiel a su plan silencioso, sacando cada pizca de fuerza de voluntad. Una tarde, Diego regresó a casa inesperadamente temprano. Sofía estaba en el estudio, revisando documentos recién enviados por Javier Ruiz. Los había organizado en montones ordenados, pruebas de la aventura de Diego, transferencias financieras cuestionables, pistas de cuentas en el extranjero y una cronología de eventos sospechosos. Al oír la puerta principal abrirse, entró en pánico. No había tiempo para guardar todo correctamente. Los pasos de Diego resonaron en el pasillo. Pensando rápidamente, Sofía cogió una manta del sofá
y la cubrió sobre la evidencia. Luego se puso de pie casualmente junto a la ventana, fingiendo interés en la vista. Diego entró, frunciendo ligeramente el ceño. «Hola, no esperaba verte tan pronto», dijo ella, forzando un tono alegre. Él cruzó la habitación, dándole un beso rápido en la mejilla. «La reunión se canceló», dijo. «Pensé que me pondría al día con algunos correos electrónicos aquí». Sofía se tensó, esperando que no notara la manta sobre la mesa. Diego miró a su alrededor. Su mirada se detuvo momentáneamente en los papeles cubiertos. Por un instante, Sofía temió que levantara la manta, pero su teléfono vibró en ese preciso momento, desviando su atención. Se lo sacó del bolsillo, murmuró algo sobre un asunto urgente y salió de la habitación para atender la llamada. Exhalando aliviada, Sofía recogió los documentos en silencio y se apresuró a su habitación, donde los guardó dentro de un bolso grande. Su corazón martilleaba al darse cuenta de lo cerca que había estado de delatar su tapadera. El bebé se movió de nuevo, y Sofía susurró: «Está bien. Mamá te tiene». Poco después, Diego salió de su llamada y se retiró a su estudio. Sofía pudo escucharlo pasear, su tono brusco mientras hablaba por teléfono. Se acercó a la puerta, esperando captar pistas. Palabras como envío al extranjero, Isabela y plazo se filtraron a través de la madera. Su pulso se aceleró. La mención de Isabela en una llamada de negocios avivó su ira. Se preguntó si todo el negocio de Diego estaba entrelazado con su aventura, o si simplemente usaba estos entornos profesionales para mantener a Isabela cerca. Incapaz de obtener más información, Sofía regresó a su habitación, preparándose para el día en que Diego se iría a Lisboa. Una vez que se fuera, ella y Carmen se moverían rápidamente. Javier Ruiz ya había redactado los documentos legales preliminares en caso de que necesitaran un movimiento repentino. Cada paso se sentía peligroso, como si caminara de puntillas por un saliente muy por encima de una ciudad. Pero bajo el miedo, brillaba una chispa de determinación. Había llegado demasiado lejos para flaquear ahora. Diego partió para su supuesto viaje de negocios un martes por la mañana. Sofía se quedó en la puerta, despidiéndolo con una compostura ensayada. Él le besó la mejilla, le prometió una llamada y metió su maleta en el coche que esperaba. En el momento en que el coche desapareció por la entrada, Sofía llamó a Carmen. «Ya se va», dijo. «Avísame en cuanto tengas algo». Carmen, ya estacionada en el aeropuerto de Madrid, confirmó los detalles del vuelo de Diego. A primera hora de la tarde, le envió un mensaje de texto a Sofía. Han aterrizado en Lisboa. Se registraron en el Hotel Avenida con reservas separadas. Se reunirán para cenar en el restaurante El Faro en 2 horas. Cada actualización se sintió como una puñalada en el corazón de Sofía. Se imaginó a Diego e Isabela caminando por el ornamentado vestíbulo del Hotel Avenida, sus brazos rozándose, la emoción brillando entre ellos. Intentó armarse de valor con el conocimiento de que cada momento que pasaban juntos era otro clavo en el ataúd de Diego. El peso moral aún la atormentaba, pero la ira le dio concentración. Carmen logró obtener fotos a distancia, tomas granulosas de teléfono móvil que mostraban a Diego e Isabela entrando juntos al restaurante. Más tarde, hubo imágenes de ellos riendo, acercándose, bebiendo cócteles caros. Era una descarada exhibición pública de afecto, como si Diego se creyera inmune a las consecuencias. Sofía guardó cada imagen que Carmen le envió en una carpeta digital, secreta etiquetada como seguro.
De vuelta en Madrid, se reunió brevemente con Javier Ruiz en su oficina. La tensión en su postura era evidente mientras le entregaba una nueva tanda de pruebas. «No sé cuántas noches más podré hacer esto», confesó, con lágrimas amenazando con salir. «Pero necesito llegar hasta el final». Javier le ofreció una mirada firme. «Cada pieza de evidencia fortalece tu posición. Para cuando terminemos, Diego no tendrá ninguna defensa plausible». Hizo una pausa, comprobando que la puerta de su oficina estuviera cerrada. Si ha estado transfiriendo u ocultando fondos, esto también cuenta en su contra, especialmente si está gastando dinero de la empresa en asuntos personales. Sofía asintió. También ha estado usando el jet de la compañía con más frecuencia. Sospecho que está difuminando las líneas entre los viajes de negocios y personales. «Aún mejor para nosotros», dijo Javier, aunque suavizó su tono, reconociendo su angustia. «Construiremos un caso exhaustivo. Solo aguanta un poco más». Esa noche, Sofía yacía despierta en su cama tamaño king, mirando el espacio vacío a su lado. No pudo evitar imaginar a Diego en una lujosa suite de hotel al otro lado del país, Isabela envuelta en sus brazos. El bebé pateó como si protestara, y Sofía intentó calmar su estómago revuelto. Todo en ella gritaba para confrontarlo, para gritar, para echarlo. Pero se recordó a sí misma lo que estaba en juego. Necesitaba una posición legal sólida, tanto para su futuro como para el de su hijo. En esa oscuridad sin dormir, hizo una promesa más. Una vez que ejecutara su plan y lo confrontara, no habría vuelta atrás. Todo lo que Diego había construido, su imagen pública, su imperio empresarial, sus ilusiones, se desmoronaría. Rezó para tener la fuerza de soportarlo. El jueves, Diego regresó de Lisboa. Entró a la casa, con un ramo de flores en la mano, saludando a Sofía con estudiado entusiasmo. Ella aceptó las flores con una sonrisa forzada, notando que eran sus lirios favoritos. Un intento de romance impulsado por la culpa, pensó oscuramente. Contó historias de reuniones productivas en Valencia, jactándose de nuevas asociaciones que llevarían a Castillo Global Inversiones al siguiente nivel. Sofía asintió cortésmente, desempeñando el papel de esposa obediente mientras, interiormente, aborrecía cada mentira. Pero a la mañana siguiente, ocurrió algo extraño. Carmen Díaz informó dificultades para acceder a ciertos registros financieros. Las cuentas que antes estaban abiertas al escrutinio parecían haber desaparecido o estar bloqueadas detrás de firewalls adicionales. Los registros telefónicos de Diego mostraban repentinamente signos de manipulación, números borrados, datos eliminados. Era como si Diego sintiera que alguien lo estaba investigando. Sofía sintió una punzada de pánico. ¿Diego había descubierto su plan? Caminó por la casa, buscando señales de que él hubiera notado algo extraño. ¿Había revisado ella? ¿Había rebuscado en sus correos electrónicos? No había dejado pruebas, pero su casi accidente en el estudio aún la atormentaba. Desesperada por respuestas, Sofía contactó a Laura Morales, quien le ofreció su habitual consejo sereno. Si Diego sospecha algo, podría estar cubriendo sus huellas, dijo Laura, pero no es probable que te confronte a menos que tenga pruebas de que estás fisgoneando. Simplemente podría ser cauteloso por naturaleza. Aún así, debes tener mucho cuidado. Esa tarde, Sofía encontró a Diego en su oficina en casa, inmerso en una conversación animada por teléfono. Escuchó fragmentos de palabras como auditoría, ciberseguridad y confidencial. Su estómago se retorció.
Diego podría estar empleando a alguien para fortalecer los sistemas de la compañía, posiblemente contratando expertos para detectar vigilancia no autorizada. Si las huellas digitales de Carmen fueran descubiertas, todo el plan podría colapsar. Manteniendo la calma, Sofía llamó suavemente a la puerta. Diego terminó la llamada abruptamente. «¿Sí?», preguntó, con la voz tensa. «Me preguntaba si te gustaría un café», ofreció Sofía, un gesto simple y doméstico para evaluar su estado de ánimo. Sus ojos parpadearon, y por un momento fugaz, Sofía sintió sospecha. Luego se relajó, asintió brevemente. «Claro, gracias». Se dio la vuelta, con el corazón latiéndole. No podía quitarse la sensación de que Diego estaba en alerta. Cualquier desliz ahora podría ser catastrófico. El niño dentro de ella dio una patada firme, casi como si la regañara para que se mantuviera resuelta. A altas horas de la noche, después de que Diego se durmiera, Sofía se deslizó en la sala de estar y llamó a Carmen. Hablaron en susurros. Carmen confirmó que el equipo de Diego había introducido nuevas medidas de ciberseguridad. «Ya no puedo acceder a ciertos registros», dijo, «pero tengo suficiente para probar que está canalizando dinero al extranjero. El vínculo directo con las cuentas personales de Isabela es borroso ahora, pero sabemos que hubo al menos uno». La tensión se enroscó dentro de Sofía. Había esperado reunir más pruebas antes de hacer un movimiento. Pero si Diego estaba asegurando sus fortalezas digitales, el tiempo se estaba acabando. Tendría que atacar pronto, y atacar con fuerza. La ventana de oportunidad para confrontarlo en sus propios términos se estaba reduciendo. La presión pesaba mucho sobre Sofía. Cada día actuaba el papel de una madre tranquila y expectante, mientras que por dentro se sentía como si estuviera librando una guerra silenciosa. Se aferró a su plan silencioso. Sin embargo, un miedo corrosivo la consumía. ¿Y si Diego iba un paso por delante? Un viernes por la noche, Diego anunció que iba a organizar una cena de negocios en casa. Varios ejecutivos de alto nivel de Castillo Global Inversiones asistirían, incluida Isabela. La noticia le apretó un nudo en el estómago a Sofía. Este sería su primer encuentro oficial con la amante. Pero ella siguió el juego, forzando una sonrisa emocionada. Diego ordenó a su chef personal que preparara un menú elaborado. Hizo un gran espectáculo reorganizando la sala de estar y poniendo la mesa del comedor con porcelana cara. Sofía se mantuvo al margen, observando discretamente sus interacciones con el personal. Su urgencia, su atención al detalle, era como si estuviera decidido a impresionar a alguien especial. Los invitados llegaron en coches elegantes justo después del anochecer. Uno por uno, Sofía los saludó en la puerta con calidez y cortesía. Cuando Isabela se adelantó, Sofía la reconoció inmediatamente por las fotos. Era escultural, con el pelo negro brillante recogido en un elegante moño. Llevaba un llamativo vestido de diseñador que se ceñía a su figura, y le ofreció a Sofía una sonrisa brillante. «Debe ser Sofía», dijo Isabela, su voz rebosante de amabilidad. Sofía tragó la bilis que le subía por la garganta y forzó una sonrisa. «Sí, encantada de conocerte por fin, Isabela. Diego habla muy bien de ti». Intercambiaron cumplidos, y Sofía no pudo evitar notar la chispa en los ojos de Isabela cuando miró a Diego. A Sofía le costó toda su fuerza no romper una copa de champán, solo para romper la fachada. Durante la cena, Sofía hizo de anfitriona, deslizándose entre conversaciones, asegurándose de que las copas de vino
estuvieran llenas y conversando cortésmente con los ejecutivos. Diego se jactaba de nuevas empresas, expansiones a mercados asiáticos y próximos acuerdos en Europa. Isabela asentía, añadiendo ocasionalmente su propia aportación sobre las relaciones con los clientes. Cualquiera que no supiera la verdad habría asumido que era solo otra empleada dedicada. Pero Sofía observó las miradas sutiles, el roce de las yemas de los dedos debajo de la mesa cuando pensaban que nadie los miraba. Su furia ardía y su apetito desapareció. Sin embargo, mantuvo la compostura, consciente de que un solo paso en falso podría arruinarlo todo. Estaba esperando el momento perfecto, ese momento crucial para aprovechar cada pieza de evidencia y asegurar su futuro y el de sus bebés. A medida que la cena terminaba, Diego se puso de pie y ofreció un brindis, elogiando a su equipo por su arduo trabajo. Isabela chocó las copas con él, sonriendo como si compartieran algún chiste privado. Sofía sintió una desorientación casi vertiginosa. Estaba viviendo en un cuadro surrealista. Un esposo orgulloso, una esposa devota, una amante carismática y una habitación llena de espectadores, ajenos a la bomba de tiempo que acechaba bajo la superficie. Pero pronto la máscara caería. Con los últimos hallazgos de Carmen y las maniobras legales de Javier, Sofía estaba lista para la confrontación definitiva. Solo necesitaba un detonante, un último empujón, para precipitar el colapso total del mundo de Diego. 2 días después de la cena, Sofía recibió un archivo final de Carmen, un tesoro de pruebas incriminatorias que vinculaban directamente las cuentas de Diego en el extranjero con pagos de dinero secreto para el estilo de vida lujoso de Isabela. Facturas de hotel, itinerarios de vuelo, viajes de compras privados. Todo estaba allí, meticulosamente documentado. Esa noche, Diego anunció que se iba para otra reunión de negocios durante la noche. Sofía supo que este era el momento. Llamó a Laura, quien llegó bajo el pretexto de una visita amistosa. Juntas, esperaron hasta que Diego empacó su maleta y se dirigió a la puerta. Una vez que se fue, Sofía llamó a Carmen Ramírez, el ama de llaves de toda la vida, y le pidió que se tomara una tarde libre improvisada. Confundida pero preocupada por el bienestar de Sofía, Carmen accedió. Minutos después, Sofía le envió un mensaje de texto a Diego, indicándole que regresara de inmediato. Fingió que tenía una emergencia en el embarazo. El pánico debió de haberlo invadido, porque regresó a casa sin protestar, llegando en menos de 1 hora. Irrumpió por la puerta, con los ojos muy abiertos. «Sofía, ¿qué pasa?» Ella estaba de pie en la sala de estar, Laura a su lado. La tensión en el aire era palpable. La mano de Sofía descansaba sobre su vientre hinchado, y sintió una calma de acero apoderarse de ella. «Necesitamos hablar», dijo, con la voz baja. Diego miró incómodo a Laura. «¿No deberíamos hacer esto en privado?» Laura se cruzó de brazos. «Estoy aquí para apoyar a Sofía». La confusión y la frustración parpadearon en el rostro de Diego. «Está bien», dijo con cautela. «¿Qué está pasando?» Sofía tomó una respiración temblorosa. «Celo de la aventura, Diego, con Isabela». Ella controló su voz. «Celo de las cuentas en el extranjero, el dinero que has estado desviando y los viajes secretos. Sé que me has estado mintiendo». El rostro de Diego palideció. Luego se torció a la defensiva. «Sofía, no entiendes. No es lo que crees». Ella levantó una mano para silenciarlo. «Tengo pruebas, registros detallados, fotos, mensajes. Esto termina ahora».
El silencio se hizo pesado. Afuera, el lejano retumbar de los truenos subrayaba la gravedad del momento. Diego tragó saliva, buscando una salida. «Podemos arreglar esto. Te juro que nunca quise...» «¡Basta!», interrumpió Sofía. «Ya he hablado con un abogado. Tengo todo lo que necesito para solicitar el divorcio, embargar bienes gananciales y asegurar que el bebé y yo estemos protegidos económicamente». Los ojos de Diego se movieron entre Sofía y Laura. Su bravuconería flaqueó. «Por favor, no hagas esto», susurró, con la voz quebrada. «Podemos arreglar esto. Terminaré con Isabela. Fue solo un error». Sofía negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Un error es un lapsus de una sola vez. Has estado viviendo una doble vida, Diego. Traicionaste nuestro matrimonio, nuestro futuro. Apostaste la estabilidad de nuestro hijo por tus mentiras». Ella exhaló temblorosamente. «Se acabó». Laura le entregó a Sofía una carpeta que contenía los documentos que Javier Ruiz había preparado. Sofía la colocó sobre la mesa de café. «Firma esto. Un acuerdo de separación inmediato. No te daré la oportunidad de ocultar más bienes o manipular la situación. Firmas, o haré público todo esto». Diego miró la carpeta, con gotas de sudor en la frente. Un trueno volvió a retumbar, y un relámpago iluminó su rostro aterrorizado. Por un momento, Sofía sintió una punzada de tristeza, recordando al hombre que una vez había admirado. Pero el recuerdo se disolvió a raíz de su traición. Cogiendo un bolígrafo, comenzó a firmar, con la mano temblorosa. Con cada trazo, el imperio que había construido sobre falsas promesas y asuntos secretos comenzó a desmoronarse. Cuando Diego terminó de firmar, dejó el bolígrafo con mano temblorosa, negándose a mirar a Sofía. En el silencio que siguió, Laura recogió los documentos, guardándolos en su maletín. La realidad de la situación se asentó como una densa niebla en la habitación. Sofía se sintió devastada y extrañamente liberada. Se llevó una mano protectora al vientre. Ahora, por muy difícil que fuera el camino por delante, había asegurado la seguridad financiera de su hijo. El acuerdo de separación enumeraba condiciones inmediatas. Diego se mudaría temporalmente, proporcionaría manutención conyugal y congelaría cualquier transferencia adicional de sus cuentas conjuntas. Una solicitud de divorcio formal seguiría en semanas. Laura se escabulló en silencio, dándoles a Sofía y Diego un momento a solas. Diego se hundió en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. «Nunca quise hacerte daño», murmuró. «Simplemente me dejé llevar. El negocio, el poder, Isabela. Perdí de vista lo que realmente importaba». Sofía parpadeó para contener las lágrimas, el dolor en su pecho abrumador. «Destruiste lo que teníamos, Diego. Creí en ti. Nos defraudaste». Él la miró con los ojos enrojecidos. «Lo sé. Lo siento. Por favor, Sofía, busquemos la forma de volver». Ella negó con la cabeza. «No hay vuelta atrás a la vida que teníamos. No era real. Al menos no para ti. ¿Quieres arreglar algo por el bien de nuestro hijo? Coopera con los abogados. Sé honesto por una vez en tu vida. Esa es la única oportunidad que tienes de salvar algo». Derrotado, Diego inclinó la cabeza, susurrando palabras de remordimiento. Sofía luchó contra el impulso de consolarlo. Una vez, lo habría hecho sin dudarlo. Pero ahora, la confianza se había hecho añicos. Sus lágrimas, sus disculpas, no podían cerrar la brecha que él había creado. La tensión crujió en el aire. La tormenta afuera se intensificó, la lluvia golpeando contra las ventanas. Diego se puso de pie tambaleándose,
reuniendo los últimos restos de su dignidad. «Empacaré una maleta y me iré», dijo en voz baja. «Respetaré el acuerdo». Sofía no se despidió. Lo vio subir las escaleras, sintiéndose extrañamente desconectada del momento. El hombre que una vez la había cautivado con grandes gestos, ahora estaba reducido a una cáscara, obligado a abandonar el hogar que una vez atesoró. Poco tiempo después, Diego bajó con una pequeña maleta, sus ojos evitando los de Sofía. Ella lo acompañó hasta la puerta, deteniéndose justo antes del umbral, el peso de la finalidad presionando sobre ellos. En voz baja, Sofía dijo: «Hablé en serio sobre el bebé. Si quieres involucrarte, hazlo por los canales correctos. No vuelvas a mentir». Diego asintió con tristeza. Salió a la tormenta. La puerta se cerró detrás de él, con un leve sonido. Por un largo momento, Sofía se quedó allí, el pecho apretado, las lágrimas rodando por sus mejillas. Estaba libre, pero a un alto precio. Todas las ilusiones se habían desvanecido. Ahora tenía que enfrentar la vida como una madre soltera embarazada, luchando por un futuro donde la traición no tuviera cabida. Los días siguientes a la partida de Diego fueron un torbellino de citas legales, agitación emocional y un alivio inesperado. Con Diego fuera de casa, Sofía finalmente sintió que podía respirar. Sin embargo, se quedó para navegar por un laberinto de finanzas complicadas, procedimientos judiciales inminentes y el desamor de perder al hombre que creía conocer. Laura demostró ser un pilar inquebrantable de apoyo. Conectó a Sofía con una asesora financiera, Patricia Navarro, especializada en la reestructuración de activos después de una separación. Patricia ayudó a Sofía a crear una imagen clara de sus finanzas, asegurándose de que Diego no pudiera desviar más fondos. Las condiciones de manutención de los hijos, especificadas en el acuerdo de separación, garantizaban la seguridad del bebé una vez que naciera. Sofía avanzaba cada día con un nuevo sentido de propósito. Las mañanas las dedicaba a ejercicios suaves y revisiones prenatales. Decoró la habitación del bebé con tonos suaves y neutros, un espacio de calma y amor sin la traición de Diego. Las tardes la encontraban en conferencias telefónicas con Javier Ruiz, ultimando los detalles del divorcio. Las noches las pasaba escribiendo en su diario, procesando la cascada de emociones que amenazaban con abrumarla. Una tarde, recibió una llamada sorprendente de una vieja conocida, Claudia Jiménez, una periodista de una destacada revista de Madrid. Claudia se había enterado de la repentina renuncia de Diego a las operaciones diarias de Castillo Global Inversiones. Intrigada por el silencio que la rodeaba, se puso en contacto con Sofía. «Se rumorea que Diego se está tomando una baja indefinida», dijo Claudia delicadamente, buscando información. Aunque tentada a contarlo todo, Sofía midió su respuesta. «Estamos tratando asuntos privados», dijo. «Apreciaría discreción por el bien de nuestro bebé». Claudia respetó sus deseos, insinuando que cualquier declaración oficial se informaría con sensibilidad. Sofía le agradeció y colgó, con el corazón acelerado. El mundo estaba empezando a notar las grietas en la fachada pública de Diego. Si los medios de comunicación investigaran más a fondo, podrían descubrirlo todo. Por ahora, Sofía quería mantener el escándalo contenido, centrándose en su propia curación en lugar de alimentar los tabloides. Las semanas se convirtieron en un mes. El divorcio estaba en marcha. La amante de Diego se había retirado de la luz pública, aunque se rumoreaba que todavía estaba en la nómina.
quizás esperando su momento. Los intentos de Diego de contactar a Sofía eran esporádicos, desde mensajes de voz llorosos hasta promesas vacías de cambio. Ella había dejado que Javier manejara todas las comunicaciones, protegiendo sus frágiles emociones. Y en la tranquilidad del amanecer, cuando el bebé pateaba como si saludara la salida del sol, Sofía sintió una oleada de esperanza. A pesar de la traición, a pesar del caos, estaba abriendo un camino donde ella y su hijo prosperarían. El imperio que Diego construyó podría sobrevivir de alguna forma, pero Sofía ya no necesitaba aferrarse a él para su valía. Había encontrado fuerza en las cenizas del engaño, una fuerza que le recordaba la sabiduría de su abuela. A veces debes dejar que las viejas estructuras se desmoronen para construir algo nuevo e indestructible. 5 meses después, Sofía estaba en la habitación de su bebé, contemplando la cuna que ella y Laura habían montado. Las paredes estaban pintadas de un suave verde salvia, adornadas con delicados estampados de acuarela de bosques y animales. Mantas de felpa y peluches estaban ordenados, esperando la llegada del nuevo miembro de la familia Castillo. Su vientre ahora estaba redondo y pesado, un testimonio del milagro que crecía dentro de ella. Mientras pasaba la mano por su estómago, sintió una patada firme, seguida de una serie de pequeños aleteos. Sonrió, susurrando, «Ya falta poco, pequeño». Legalmente, estaba casi divorciada. La mayoría de los documentos estaban en orden, y Diego le había cedido el control de muchos bienes conjuntos. Aunque las negociaciones habían sido agotadoras, Diego finalmente reconoció que tenía poca influencia contra la montaña de pruebas. Al final, optó por una cooperación parcial para evitar un escándalo a gran escala. Isabela había renunciado a Castillo Global Inversiones, poco después de que la aventura de Diego saliera a la luz dentro de los círculos internos de la empresa. La noticia corrió rápidamente entre los ejecutivos de alto nivel, y Diego no tuvo más remedio que solicitar su renuncia para minimizar el daño a las relaciones públicas. No se hizo ningún anuncio oficial, pero los iniciados susurraban sobre las verdaderas razones de su partida. Isabela se desvaneció en la vida que tenía antes, dejando a Diego para recoger los pedazos. Una tarde, Javier llamó con buenas noticias finales. El acuerdo de divorcio fue firmado por un juez. Era oficial. Sofía mantendría la custodia principal una vez que naciera el bebé, con Diego concedido visitas supervisadas si elegía involucrarse. Financieramente, Sofía estaba bien, con un fideicomiso sustancial establecido para su hijo. Colgó el teléfono, con lágrimas rodando por su rostro, lágrimas de liberación, alivio y una tristeza persistente. Esa noche Laura y Carmen le organizaron una pequeña celebración a Sofía en la casa. Una cena modesta, risas y brindis sinceros llenaron el espacio que una vez había resonado con la presencia de Diego. Brindaron por nuevos comienzos y segundas oportunidades. Sofía se encontró sonriendo de verdad, sintiendo gratitud en medio del dolor que había soportado. Antes de irse a la cama, Sofía salió al balcón, la luz de la luna proyectando un brillo plateado sobre el exuberante jardín. Aspiró el aire nocturno, dejando que la tranquilidad se asentara en sus huesos. Su viaje había sido todo menos tranquilo, un laberinto de traición, desamor, batallas legales, pero había emergido con su dignidad y su futuro intactos. Mientras apoyaba la mano en el vientre, imaginó la vida que crearía para su hijo, una construida sobre la honestidad, la resiliencia y el amor incondicional. Ya no encadenada a los engaños de Diego,
Sofía finalmente podía trazar su propio rumbo. Aunque el camino por delante no estaba garantizado para ser fácil, estaba equipada con las lecciones aprendidas de los rincones más oscuros de la traición. En ese momento de tranquilidad, Sofía se hizo una promesa a sí misma y a su hijo por nacer. Viviremos libres de mentiras, anclados en la verdad y guiados por la esperanza. Con el último capítulo de su matrimonio cerrado, dio la bienvenida al amanecer de una nueva vida que era enteramente suya. No olvides suscribirte para más historias emocionantes. ¿Qué harías tú en el lugar de Sofía? Déjanos tu comentario abajo y comparte este video con tus amigos.